Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien. Yo soy Kevin Salazar y en este video voy a exponer acerca de la responsabilidad civil postcontractual en el derecho del consumidor chileno. Empezando con una breve introducción acerca de los contratos. Los contratos son actos jurídicos bilaterales por el que se crean derechos y obligaciones. Y para las partes contratantes son ley, básicamente. Y bueno, si nosotros nos establecemos en esta materia, los contratos serían parte del inicio de la relación de consumidor, como excepto eh, cuando el consumidor pacta exactamente el contrato de adhesión que el proveedor le ofrece, estamos hablando de una relación de consumidor, de una relación de consumo. Bueno, aquí hay que establecer eh, un paréntesis. ¿Cuándo se extingue la, cuándo se extingue el contrato? Y esto se extingue cuando se cumplen las obligaciones. Esto significa, cuando se cumplen las obligaciones del contrato, se extingue el contrato como tal. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que ver qué existe después de haberse cumplido las obligaciones, que en este caso son principales, aquellas aquellas que sin haberse pactado no existiría la aceptación del cliente o del consumidor como tal. Por ende, en este trabajo me dediqué a dilucidar la idea de la responsabilidad civil postcontractual. Ya voy a explicar mejor todo este tema. Y la idea es que sea dentro del derecho del consumidor, que a todas luces, como dice nuestro profesor de civil, es algo relativamente reciente el tema de la responsabilidad civil postcontractual en cuanto a nuestra ley de protección de derechos del consumidor. Bien, hay que establecer que primero es la responsabilidad civil, que según Arturo Alessandri Rodríguez, profesor, eh, dice que es el deber jurídico de reparar daños o perjuicios que se producen con ocasión del incumplimiento de una obligación. Entonces hay que saber cuándo aparece o cuándo surge la responsabilidad. Y podríamos establecer que aparece en la etapa contractual o extracontractual. Y la etapa contractual o precontractual podríamos establecer también un homólogo, un antagonista que sería lo postcontractual. Entonces, hay que señalar que doctrinariamente hay materia de responsabilidad civil postcontractual en oposición a la etapa precontractual. Pero entonces, ¿cuándo realmente se extingue un contrato? Ahí está la pregunta. Entonces, yo establecí dos teorías. La primera es que el contrato como tal se extingue entre las partes, pero las obligaciones siguen. Y siguen porque siguen o se encaminan junto con los efectos del contrato. Por lo tanto, hay todavía, eh, hay todavía obligaciones que cumplir fuera de la relación del contrato como tal y que nacen del mismo contrato. Aquí podríamos establecer el periodo postcontractual. Y bueno, hablando de la responsabilidad civil postcontractual, además de la definición de responsabilidad, podríamos señalar, disculpen, que es que nace esta responsabilidad por motivos secundarios a contrato, básicamente, o por motivos que se encuentran paralelamente al contrato y que sus efectos sí. Bueno, la segunda teoría, cuando se termina un contrato como tal, es cuando se extinguen las obligaciones como tal. O sea, se cumplen. Ya listo, se cumplió la obligación, nos vamos. Esta teoría, o la teoría restrictiva como tal, tiene origen legal y nuestro ordenamiento jurídico, la ley 19.496, avala. Y ya explicaré por qué. Pero antes hay que señalar cuándo existe la responsabilidad civil postcontractual en la ley 19.496. Y bueno,
armé un paralelo en el cual intenté explicar esto. La responsabilidad civil postcontractual, su fundamento se encontraría eh, en cosas secundarias al contrato, o sea, en aquellas disposiciones de cláusulas que no son exactamente motivos por el cual el consumidor contrató. O también puede ser un motivo por el cual se integra al contrato como tal. No establecemos entonces que el contrato tenga esas disposiciones, sino que se agregan al mismo. ¿Y por qué? Porque son principios del derecho civil, como el principio de buena fe. Sin el principio de buena fe, no podría existir un contrato. Y este principio de buena fe, para explicar la responsabilidad civil postcontractual, es que se perdura o permanece en el tiempo hasta que se extingue, no, desde que se extingue la responsabilidad, no, desde que se extingue la obligación entre las partes, sigue el tema de la buena fe. Entonces, si utilizamos esta premisa, podríamos buscar una, una mantención a la relación del consumidor, a la relación de consumo como tal, y establecemos como un deber el tema de la buena fe. Ya hablamos de la responsabilidad, ahora hablamos de la responsabilidad civil extracontractual, que su fundamento se encuentra en los daños al consumidor fuera del plano contractual. Esto significa que no es necesario que esté pactado, básicamente. El daño aparece súbitamente y afecta al consumidor y tiene que indemnizarlo el proveedor. Sin embargo, nuestra legislación no establece que sea el plano extracontractual parte de estas obligaciones. Entonces, o indemnización. Entonces, podríamos señalar a través de una tesis que vi, no es mi idea, es una tesis que está acompañada de la bibliografía, que se puede usar la materia de responsabilidad civil extracontractual en los productos defectuosos o en el trato de los trabajadores a los consumidores, puede ser, porque eso no está dentro del contrato. Pero a pesar de todo, puede ser entendido como postcontractual debido a que se sumerge en el contrato como tal sin haberse estipulado. La responsabilidad contractual. Su fundamento se encuentra en el incumplimiento de las obligaciones principales del contrato. Esto es el clásico. Es clásico. Si por algún motivo aparente la responsabilidad recae en una obligación que se incumplió por parte del proveedor en una obligación principal, es sancionado. Por lo tanto, podríamos señalar que es una regla general para la indemnización de daños. Perdón. Y por lo tanto, nuestra ley de protección de derechos del consumidor eh, describe bastante este tema, de cómo podría indemnizarse los daños que genera el proveedor ante el consumidor, porque es necesario que lo vea un tribunal de juzgado de policía local como tal, y no sea un asunto civil. Pero entonces hay que preguntarse la relación de consumo, ¿cuándo realmente existe? Bueno, nuestra normativa establece, a través de la ley 19.496, que la relación de consumo nace cuando existe un contrato, y este contrato tiene que ser oneroso y de adhesión. Y esto significa, en el sentido restringido, que el consumidor tiene esta relación de consumo hasta que se extingue el contrato, a través del cumplimiento de las obligaciones. Entonces, ¿qué sucede acá? Que vamos a dejar sin tutela o protección al consumidor cuando ya se extingue el contrato. Y es bastante recurrente. Pero también existen otros sujetos que voy a destacar por la relación de consumo como tal, que son las pequeñas empresas. No entran dentro de esta relación de consumo debido a que no son considerados consumidores, y ya hay mucha doctrina internacional que indica que sí debería. ¿Por qué? Porque los contratos, digo, ¿por qué aquí en Chile no se agregan a los pequeños empresarios? Porque se entiende que son empresas, y las empresas tienen actos comerciales, son actos mercantiles, y el consumidor tiene actos
civiles. Y esto puede significar una vulneración de derechos ante la empresa grande contra la empresa pequeña, porque al fin y al cabo tiene los mismos principios. Y esto también podría entrar en la categoría de responsabilidad civil postcontractual. Bueno, entendido eso, hay que determinar cuándo se termina entonces el contrato, si ya explicamos a través de las dos teorías. Bueno, en nuestra legislación, cuando ya se termina la obligación principal, ya se extinguen las obligaciones. Digo, ya se extingue el contrato como tal. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la responsabilidad civil postcontractual en la ley 19.496? Lo principal sería salvar la relación de consumo como tal, eh, tirar un salvavidas a lo que sería el proceso del contrato como tal. Que no sean las personas mediante los daños que genere la empresa eh, por motivos de buena fe no, no terminen su relación de consumo porque el contrato terminó. Estamos hablando de materia después del contrato como tal. Entonces, ¿qué, qué también podríamos señalar? Que hay una ampliación en la tutela de derechos de consumo. Ya no simplemente nos enfocamos en el plano que existe un contrato y el contrato hay que cumplirlo, sino que también hay que cumplir la etapa posterior del contrato con todos los detalles que exige. Bueno, entonces, esto es muy discutible, tiene mucha discusión, pero el video es de 10 minutos. Por lo tanto, también existen algunas disposiciones legales en la Ley de Protección del Consumidor, la Ley de Protección de Derechos del Consumidor, que implícitamente señalan la responsabilidad civil postcontractual, como por ejemplo el artículo 3, letra D, que trata de la información. La información debe ser entregada. Y esto significa exactamente que tiene la obligación la empresa de entregar información. Y esto es principio moral. Bueno, siguiendo ya con el tema, para explicar más y mejor el tema eh, de la responsabilidad civil postcontractual en la materia del derecho del consumidor, hay que analizar un caso donde perdió el consumidor, que sería Sternac con Farmacia Somad. Bueno, los hechos los relataré. En 2008, bueno, diciembre de 2007 al marzo de 2008, la empresa Farmacias Ahumada, llamada FASA, con otras empresas del mismo rubro, fijaron precio. Y esta fijación de precio duró durante todo ese periodo y el CERNAC ya eh, tuvo que, tuvo que parar esto y, y empezó el proceso de investigación y debido a eso, la empresa Farmacias Ahumada formó un plan de compensación para las víctimas de esta situación. Y este plan de compensación que formó la empresa no le gustó al CERNAC, básicamente. ¿Por qué? Porque esa indemnización era eh, muy poco congruente al daño producido por la empresa en el periodo de 2007 y 2008. Y bueno, se resolvió, la Corte Suprema falló a favor de la empresa, eh, ya que el motivo es puramente legal. Significa que no existe relación de consumo cuando ya se extinguió el contrato. Entonces aquí estamos hablando de materia de responsabilidad civil postcontractual. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros entendemos que esa indemnización sí debería haber estado parte, en parte porque era una indemnización, o sea, estaba inmerso en la oferta del principio de buena fe. Entonces, que la empresa haga esto está mal, mal desde el punto de vista de de la responsabilidad civil postcontractual. Y por eso es criticable, ya por lo que dije, ya que la situación de consumo era evidente, entonces no tenía por qué deshacerse así de esa obligación. Pero un caso positivo es el caso
que analizaré acá, positivo para el consumidor, que es de Manuel con Johnson. Los hechos, el demandante, en este caso Manuel, eh, fue a la empresa a exigir su derecho de garantía legal, su derecho de protección, por decirlo así. Y ya efectuado este derecho, se va de la empresa y se cae por unos colgadores. Y los colgadores lo hicieron tropezarse y cayó mal. Por lo tanto, por lo tanto, tuvo daños en su integridad física como tal. Bueno, la empresa alegó que no existe una relación de consumo porque realmente ya se había extinto esta relación, este contrato, por lo tanto no debería por qué conocerlo desde el punto de vista de incumplimiento de contrato. Pero el tribunal señaló y acogió y falló a favor del demandante debido a que sí, se comprobó responsabilidad civil postcontractual diciendo que existía un deber de seguridad en el contrato. O sea, independiente que eh, no existía en las cláusulas, sí se incorporaba por naturaleza al contrato como tal. Y la empresa tuvo que pagar la indemnización y así terminó. Bueno, ya finalizando este trabajo muy entretenido, eh, la ley del consumidor dicta mucho, o sea, es muy deficiente acerca de la materia postcontractual, de la responsabilidad civil postcontractual debido a su poco uso. Bueno, es una materia básicamente reciente y que yo creo que a nivel del transcurso del tiempo va a ser cada vez más estudiada, más, y quizás podamos ver en la materia de derechos de protección del consumidor alguna, algo relacionado con la responsabilidad civil postcontractual. Bueno, entonces aquí aparece la duda acerca de la extinción del contrato. Bueno, para mí, sí, evidentemente sí debe extinguirse alguna vez el contrato, por lo tanto, para no dejar amarradas las partes, porque esa es la idea del contrato, que simplemente se cumpla lo que se pactó y ya, no que estemos amarrados toda la vida. Por lo tanto, que con solamente haya la idea de los efectos del contrato podría ser un motivo suficiente hasta un momento dado que podría ser definido legalmente para tener una relación de consumo en el plano post-contractual. Así que muchas gracias por escuchar y ojalá sirva de algo este video. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.